A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Casa del Alfarero. Estamos muy contentas con Gaby. Estamos pues todavía comenzando el año, ¿verdad? Así es. Estamos ya pues en el primer trimestre, Así ¿verdad? Gaby, contanos un poquito. Siempre nos presentamos, ¿verdad? Soy Guadalupe de Molina y me acompaña. Sí, mi nombre es Gabriela Urrutia. Pues obviamente mi grupo de oración es Belén y soy maestra. Eso, maestra de la comunidad. Sí. Ajá. Bueno, Gaby, vamos a comenzar orando, entregándole este momento a nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, por permitirnos tener este momento de solaz contigo. Este momento en el que cuando hablamos de tus cosas, realmente nuestro corazón es traspasado. Tú tienes siempre una enseñanza para nosotros. Y nos hablas a través de nuestros hermanos, de lo que tú les has inspirado a ellos antes. Te doy gracias por Gaby, por lo que tú le has confiado a ella y que ella con tanto amor lo viene a compartir en esta tarde a todos nuestros hermanos. Espíritu Santo, derrámate, inunda este lugar. Trae a tu esposa, la Virgen María, para que ella también se deleite, opine, encuentre lo que hace falta y nos dé. Ella se dé cuenta de esas necesidades y podamos pedirle a nuestro Señor junto a ella que cambie nuestra agua en vino para que la fiesta continúe en nuestra casa. Gracias, mi amado Jesús. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén. ¿Estamos haciendo fiesta, Gaby? No, definitivamente. Así es. Entonces, contanos el tema que el Señor nos va a brindar a través tuyo. Pues tú hablabas que justamente estamos en la primera cuota del año. Creo que hacer, digamos, un panorama de 4 sesiones es muy efectivo. Por lo menos yo como nutricionista suelo hacer eso en mis pacientes. Entonces, el tema que vamos a desarrollar ahora es un preámbulo, es un plan de acción para que nosotros podamos ser perseverantes y logremos nuestras metas. Excelente. Entonces, qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Siempre hablamos de metas, ¿verdad? Sí. Y quizás ya al final del año muchas personas las hemos hecho o al inicio de bueno, ya pasaron unos mesecitos, sí, ¿verdad? Y es momento de revisar, rectificar qué pasó con esas metas o si no encontramos para dónde ir, que el Señor hoy nos dé dirección, así ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el tema, Gaby? Pues miren, el tema sería perseverancia para lograr tus metas. Gloria a Dios. Y el Señor te regaló una cita, ¿verdad? Sí, realmente, mire, a mí cuando de repente establecemos un tema, a mí me gusta saber que la palabra de Dios llega a mi encuentro, y eso es un tema bien bonito porque todos los católicos sabemos que la palabra de Dios es el manual donde Dios nos da referencias y nos da justamente ese plan que nosotros podemos invertir, esas promesas, esas alabanzas, ese ánimo que en ese momento estamos requiriendo. Y Lupita, a mí me llegó esto a mi celular. O sea, Dios se ocupa de diferentes medios. Fíjense que yo encontré un post y tenía esta cita, Romanos 15:5. Repito, Romanos 15:5. Y en ese post decía que Dios, que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, obviamente salió a mi encuentro la palabra perseverancia, que era el tema que estábamos desarrollando en ese momento y de lo cual yo estaba curioseando, ¿verdad? Sin embargo, pues me doy cuenta que no es un referente quizás de la Biblia que nosotros solemos ocupar aquí en la comunidad, que es la Biblia Dios habla hoy, ¿verdad? La versión Dios habla hoy. Entonces dije yo, bueno, voy a ir a rectificar si son las mismas palabras las que voy a encontrar en esta versión y quiero compartírselas a ustedes.
La versión Dios habla hoy nos dice: y Dios, que da constancia y consuelo, los ayude a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Lupita, si te das cuenta en ese versículo, tenemos palabras que se repiten y que son prácticamente las mismas, y hay dos que tienen una pequeña diferencia. Entonces, acá lo que para mí fue algo resaltante es la palabra perseverancia, y otra que tú y yo conocemos muy bien, que es el consuelo. Amén. A mí me llamó sumamente la atención cuando estuve revisando tu material, el consuelo. Como Dios en todo nos llama al consuelo. Sí, fíjate, Lupita, y quieras o no, nosotros tenemos una vivencia en donde el Espíritu Santo es el consolador. Amén. Entonces, si nosotros queremos establecer proyectos, metas, si queremos tener una visión clara de lo que puede pasar en nuestras vidas, tenemos que estar enfocados justamente en esa parte, en el consuelo que Dios nos da en el camino para lograr el cometido. Amén. Y es que el camino está lleno siempre de espinas, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, creo que eso más adelante también lo toca, ¿verdad? Y contame de dónde surgió esta enseñanza tuya. Pues fíjate que Cristi Telles en su momento siempre a inicio de año hace una repartición de temas entre quizás las hermanas que solemos apoyarles en el taller de las predilectas. Ajá, de las predilectas. Entonces, Cristi me abordó con este tema y a mí me pareció algo tan afín a mí, porque yo soy nutricionista. Entonces, enero, febrero siempre están abarrotados de todos los pacientes que eventualmente pues tuvieron su percance a fin de año y que están remontando o están queriendo replantear el tema de salud, el tema del peso hacia algo, ¿verdad? Hacia un plan de acción. Sí. Entonces, bueno, me di a esta tarea y te voy a comentar algo. Yo en los últimos 4 años he practicado el escrute, Lupita. Entonces, contanos un poquito qué es el escrute, porque aunque lo hemos tratado en varios programas, porque también en la casa del alfarero vino el padre, que fue una bendición, pero a lo mejor a alguien le parece extraña la palabra escrute. Sí, la palabra escrute y esta dinámica de poder estudiar la palabra de Dios implica que yo voy a hacer una revisión, ¿verdad? Un escrutinio, y la forma de hacerlo es identificando palabras clave. Como en esta cita que tú acabas de leer, ¿verdad? Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre la palabra que nos va a hablar. Sí, y normalmente, Lupita, nuestra psicología identifica perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Entonces, en este caso, pues ya habíamos identificado, por lo menos yo en ese momento identifiqué la palabra perseverancia y la palabra consuelo. Sin embargo, me llamaron la atención también 2 palabras adicionales. Entonces, si pudiéramos considerar la riqueza de lo que es el concepto de perseverancia, los sinónimos que salen, digamos, como más fáciles son la persistencia, la firmeza, el empeño, el aguante, ¿verdad? Sí. Esas palabras las conocemos los salvadoreños, ¿verdad? Es universal. Y en temas de consuelo, pues, confortar, aliviar, calmar, tranquilizarse, alertar, animar, ¿verdad? Entonces, esas palabras de verdad que son un gotero de aliento cuando estamos en situaciones difíciles. Y mira, ¿sabes que a mí el consuelo también me lleva a pensar en la dulzura, la de nuestra madre? Sí. Y ahí quizás tú tenés ahorita un punto excelente. Creo que la compañía del Espíritu Santo y el calor de nuestra madre, de verdad que en tiempos de dificultad es lo que necesitamos muchos. Así es, ese apapacho. Sí, así es. Y por último, identifiqué estas palabras adicionales. La palabra en las 2 versiones implica armonía. Fíjense que para que nosotros logremos un cometido, no lo podemos hacer solos. Necesitamos
implementar un ejercicio de empatía, de crear vínculos, de vivir cosas como pedir ayuda. Sí. O sea, una red de ayuda, ¿verdad? Exacto. Mira, en el mundo es tan de moda esa palabra Sí. o ese concepto, ¿verdad? Claro. De una red de ayuda, una red de negocios, Sí. una red. Nosotros tenemos una red Exacto. en la comunidad, ¿verdad? Así Una es. red de rescate Así del es. Señor. Ujú. Entonces, la palabra es sabia en ese sentido y nos está dando muestra que si nosotros queremos ser perseverantes, necesitamos esos ingredientes. Estar en comunión con Dios, estar en comunión con los otros, ¿verdad? Mantener una armonía, una unidad, ser empáticos. Y por último, San Pablo, que es quien escribió esta cita, hace referencia al ejemplo máximo que él tiene y que obviamente nosotros tenemos, que es conforme al ejemplo de Cristo. Entonces, si yo quiero implementar algo, ya sea en esta comunidad, en mi trabajo, en mis estudios, en mi propia familia, en mí mismo, pues tengo que vincularme con esa figura por excelencia, que es Jesucristo. Amén, amén. Y mira, me gusta porque es bien amplio a donde nosotros podemos, como tú lo dijiste, todas las áreas de tu vida prácticamente, Claro, ¿verdad? claro. Donde nosotros podemos establecer metas de acuerdo a Cristo. A Cristo. Ajá. Y yo algo que he identificado, por lo menos en mis proyectos profesionales, es que siempre he identificado a Dios como mi patrocinador, ¿verdad? Es esa garante de que las cosas que están por alcanzar van a ser un éxito, independientemente cuál sea el desenlace, Lupita. Así es que creo que es ahí donde nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Que aunque no sea lo que yo pensaba que iba a ser, es un éxito porque es de Dios, ¿verdad? Amén. Y entonces es agradable, es perfecto. Sí, totalmente, totalmente. Aunque quizás al inicio no lo sentimos agradable. No, siempre tenemos esos chascarrillos que son parte del aprendizaje. Uh-huh. Sí, así es. Y entonces, Gaby, contanos un poco más. Quizás ya nos vamos a ir a una pausa en estos momentos, pero hablemos de esas palabras claves. Volvénosla porque vamos a hablar sobre ellas, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Repetínoslas. Las palabras claves que identificamos entonces son, número 1, la perseverancia. Número 2, pues obviamente el consuelo, la armonía y el ejemplo de Cristo. Esas son las frases que ahorita deberían de estar en la cabeza de todos los que nos están viendo y escuchando. Perfecto, entonces nos vamos a quedar hasta ahí en este momento. Ya regresamos en la Casa del Alfarero. Ustedes pueden compartir este link, ya sea en YouTube o sea en Facebook, para que ustedes puedan identificar también quién necesita escuchar esta enseñanza que el Señor nos trae a través de Gaby. Ya volvemos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible.
que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Continuamos con La Casa del Alfarero. Estamos de regreso en la casa del alfarero con Gaby Urrutia, mi amiguita. Ella es mi amiguita y yo la amo. Yo igual. Gaby, ¿cuál es el tema del que estamos hablando? Por favor, recordanos. Bueno, un recordatorio aquí para todos los perseverantes y que queremos alcanzar nuestros objetivos, pues esto es lo que tenemos que escuchar. Muy bien, el tema es, Gaby. Perseverancia para lograr nuestros objetivos. Gloria a Dios, porque en el Señor siempre tenemos que tener objetivos también. Amén, Nuestra amén. vida tiene que ser un constante movimiento, Así ¿verdad? es, así buscando es. esa armonía que ya mencionaste, Sí, ¿verdad? Porque claro. Jesús, Él es armonía, ¿verdad? Totalmente. Y Dios cuando creó el mundo, la creó en armonía también. Así es. Así que bueno, entonces tenemos 5 puntos importantes, Sí. ¿verdad? Mencionarnos los 5 y Sí. después entramos a Fíjate verlos. que yo haciendo una revisión, ¿verdad?, del tema y de lo que quizás podríamos incluir consejería de personas que conocen, de que tienen experiencia, pues yo identifiqué 5 puntos en el que nosotros podemos vernos situados antes de llegar a el objetivo. Entonces, el primer punto, ¿verdad?, por así el tema de partida es escuchar la crítica, pero no abrazarla. Me encantó. Eso me Ajá. encantó, de verdad. O sea, Porque siempre que nosotros hacemos conocer a los demás algo, Sí. de nosotros siempre vienen opiniones, ¿verdad? Exacto. Sea lo que sea que tú contés. exacto. Siempre vienen opiniones, consejos, entonces... Comentarios sí, de ¿cómo, toda ¿Cómo índole. fue que descubriste ahí? ¿Qué es lo que hay dentro de eso? Bueno, cada uno tiene una forma como de identificar una idea, ¿verdad? Si yo identifico mi idea, obviamente la voy a compartir, como tú dijiste. Entonces, aquí es importante ser sabios a quién yo voy a compartir esta idea, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, si yo se la comparto a alguien y alguien tiene una opinión contraria, puede ser algo muy beneficioso o puede simplemente ser un factor que yo tengo que visualizar y que no me tiene que detener. Por eso es que no es importante que nosotros abracemos la crítica, sino que la sepamos Canalizar. canalizar y Ujú. luego entonces dejamos que las cosas fluyan. Hay personas que les encanta, Lupita, venir y decir, ¿tú crees que no lo voy a hacer? Y eso es Un el reto, impulso. un reto. Ajá, y esa actitud es lo que necesita para, ok, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Ajá. Y hay otras personas que definitivamente se vuelven tóxicas, Lupita, y en ese sentido el consejo es guardar distancia.
alejarse. Así es. Es que hay que identificar a las personas que matan sueños. Hay personas que les encanta hacer eso y entonces nosotros tenemos que pedir ese discernimiento de las personas con las que tratamos, ¿verdad? Amén. Porque a veces quizás no es posible alejarnos del todo de ellas, ¿verdad? Sí, Pero sí podemos saber qué es lo que vamos a dejar entrar. exacto. Bueno, compartir y entrar, ¿verdad? Esa Sí. doble vía. Sí. Ahí es donde tú decís con quiénes vale la pena ¿Con compartir. quién vale compartir? Entonces, eso trae el siguiente punto. Generar una red de apoyo, ya tú lo hablabas, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro en la crítica un trampolín, entonces me voy a ir a buscar quiénes son esas personas vitamina. Vita. Cuando hablamos de personas vitamina, son aquellas personajes que identificamos en nuestras vidas que nos hacen más fácil la vida. Y dentro de ellas pueden estar amistades, los hermanos de la comunidad, podemos tener nuestro pastor, podemos tener amigas de infancia, podemos inclusive tener un grupo, vaya, por ejemplo, en nuestro caso, que compartimos un grupo en donde hemos identificado la danza como el vínculo que nos unió. Entonces, yo puedo venir y hacer referencia a ese grupo porque me interesa saber su opinión, porque tenemos un testimonio parecido, por ejemplo. Entonces, la red de apoyo es imprescindible. Sobre todo, aquí encontramos esa palabra de la que hablamos, el consuelo. Sí. Alguien que te va a echar porras, ¿verdad? Sí, alguien que te va a animar, que te va a conocer muy bien. Luego de eso sería el tercer punto. Tenemos esperar la visita de la frustración y el fracaso. Y parece algo tedioso, ¿verdad? Terrible. Pero el fracaso y el tema de la frustración son sentimientos, son emociones que todos los seres humanos vamos a vivir. Es natural. Es un sentimiento natural. De hecho, Cristo lo vivió. También lo vivió. Cristo lo vivió. O sea, ¿cuántas veces vimos a Jesús escuchar esos pensamientos de otras personas, inmediatamente sentirse frustrados? O sea, tengo rato de estar aquí, ustedes todavía no saben quién soy. O sea, los mismos discípulos. Entonces, el fracaso y la frustración son parte de la enseñanza. Y yo creo que para quienes estamos en esa vía, Lupita, tenemos que saber que justamente nuestra mente va a registrar el fracaso solamente con un objetivo: impulsarlo a volverlo a intentar. Así es. Para sacar otra conclusión. Así es. El éxito no está lleno de simple éxito, sino de muchos intentos, ¿verdad? Así es, una receta de cocina. Es una práctica, un jugador. Todo en la vida es así. O sea, de hecho, cada protocolo de cualquier profesional lleva consigo muchos intentos, muchos aciertos, pero también muchos fracasos. Así es, los inventores. Los ¿verdad? inventores, Así si no, es. no tuviéramos ni wifi, ni luz, ni nada. Sí, no estuviéramos aquí en la casa del alfarero hablando a todas estas personas. Exactamente. ¿verdad? Entonces, eso es parte importante. Y ya llegando a las últimas dos áreas, la siguiente es muy necesaria. Y yo creo que es importante que no se les olvide: hacer pausa. Hacer un alto, hacer pequeños saltos con el objetivo de medir, o sea, de evaluarte. De evaluar. O sea, yo empecé este trayecto, voy por la mitad, voy quizás por el 60%. ¿Qué es lo que yo he ganado? ¿Cuáles son los frutos que empiezo a divisar? Y mira, yo pienso que aquí es donde tenemos que aprender a no ser tan estrictos con nosotros mismos, ¿verdad? Sí, claro. Porque yo lo veo en el caminar en Cristo, ¿verdad? Sí. De repente viene alguien y me dice, pero es que yo no siento que haya avanzado tanto. Y entonces yo siempre les digo, mira hacia atrás. Así es. O sea, porque a veces estamos viendo hasta allá, ¿verdad? Pero cuando podemos ver hacia atrás, entonces nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado. Así y creo que debe ser igual en todas las metas, ¿verdad? Claro, o sea, volver a reafirmar esa idea original, ver cuáles son los frutos que ha traído. Aquí es donde de repente, Lupita, requiere que nosotros redoblemos las fuerzas.
sepamos que de este camino quizás nos tengamos que cambiar a otro vehículo, a lancha, para llegar al mismo destino. ¿Cómo se llama ese deporte que practican varias cosas al mismo tiempo? O sea, el triatlón, ¿verdad? Que de repente empezás nadando, después te subes a una bicicleta y terminas corriendo, pero al final es un recorrido y la meta es la misma. Es la misma. Entonces, aquí en esta parte donde hacemos pausas, es válido volver a retomar fuerzas, motivar, automotivación, cambiar el curso y ser flexible, como tú decís. O sea, no todo lo que yo emprendo va a ser de la misma manera. Y mira, la vida es tan compleja y tan sencilla, ¿verdad? Así es. Y lo complejo es que de repente pensamos como que fracasé en esto y no sabes que es un insumo que el Señor te ha dado para el futuro. Así es. ¿Verdad? Así que es. no lo vas a ocupar ahorita, pero que en el futuro te va a servir. No era para esa meta, sino que Dios te lo dio para otra más adelante. Y quizás aquí me voy a atrever a mostrarte algo que a mí me impactó cuando empecé a desarrollar este tema, que está en el Salmo 32:8 y dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ajá, o sea, te haré entender, es decir, que Dios te está acompañando ahí, en ese instante, para mostrarte cómo identificar en esa nueva realidad las instrucciones de Dios. Mira, mucho me había tardado para llorar en este programa. Es la segunda vez que el Señor me dice en este año que sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor también se lo dice a usted ahora, Así es. ¿verdad? Así es. Y la mirada de Dios es impactante, ¿verdad? Sí, esa mirada amorosa de padre que sabe eventualmente que no puede intervenir, que no somos títeres, sino que está esperando ese momento pacientemente para decir, es necesario que hagas esto, es necesario que tú aprendas esto y yo te voy a revelar cómo lo vas a hacer y qué vas a alcanzar. Entonces es algo hermoso contar con ese plus que quizás los gurús allá afuera en el mundo pueden tener mucha consejería, pueden ser personas muy hábiles, pero los cristianos tenemos esa voz interior que en la medida que vamos caminando sabemos identificar. Y que mira, no solamente hace clic en tu cabeza, Sí. sino lo hace en tu corazón. Por eso brotan las lágrimas, ¿no? Porque toca tu alma, Así toca tu espíritu, te anima Amén. y te transforma. Te transforma. Y yo creo que ese es también la voluntad de Dios. Al final, la vida no es más que un constante replanteamiento de áreas de nuestra vida que deben de tejerse para tener la voluntad de Dios como tal. Y viene el último punto, que es visualizarte llegando, cruzando la meta. Y este tema a veces, fíjense que yo he visto gente que de repente sus procesos han sido largos y están tan agotados por tema tiempo que ya ven la meta cerca y pierden esta parte. Y yo considero que un atleta que se ha preparado por muchos meses, que ya va al 75% de su recorrido, pensar amargamente que ya va a cruzar la meta, creo que no tiene ningún propósito. Este es justamente el momento de gloria, el momento de dar gracias a Dios, el momento de darte cuenta que sos una persona renovada, que has logrado tus sueños, y aunque parezca algo de autoelogio o vanagloria, no. Cuando nosotros hemos llevado un proceso y nos hemos transformado, es imperante, es algo que imposible de olvidar, que tú vayas hacia esa meta con gratitud, con entusiasmo, con emoción, y con alegría, y te sientas apropiado y disfrutes el momento. Y ahí sí, la red que allá establecimos juega un papel importante. Para alguien, por ejemplo, que monta un restaurante, los primeros comensales
son esa red. Su familia, sus son amigos. la familia, los ¿verdad? amigos Ajá. que ven ya el proyecto finalizado y que son justamente quienes nos apoyan, Así ¿verdad? es. Nuestra familia que han visto las noches de desvelo en una maestría, ¿verdad? O en un ejercicio de aprendizaje como estudiar. Hay muchos que están propuestos a estudiar este año, ¿verdad? Así Entonces, es. Sí, esas que son no hay que perder los ánimos. no hay o sea, no hay que perderlo. La vida siempre nos presenta dificultades, Así es. especialmente en estos 3 años, ¿verdad? Sí, Pero sí. aquí nos tiene el Señor Amén. para adelante, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces yo considero que al hacer un resumen de estos 5 puntos podemos abrir un poco el panorama. ¿Y usted en cuál etapa está? ¿Se sitúa en alguna en este momento? ¿Está sintiendo justamente lo que ya hablamos? La perseverancia, Lupita, es una actitud humana, pero, ojo, es un don de Dios. Ujú. Entonces, si tu perseverancia está agotada, pídelo. Así Pide dice a la Dios. palabra. Hay que pedirlo, ¿verdad? Y luego entonces ya podemos enfocarnos. Bueno, ¿dónde estoy situada? ¿Me he quedado en las críticas? Ando ya cabizbaja porque no he empezado ni siquiera el proyecto y me he quedado escuchando críticas. Ya empecé el proceso y empezó ya la frustración a visitarme, pero normal, ¿verdad? La abrazo, la saludo, le digo gracias. aquí Que le vaya voy, bien. Que le vaya bien, nos vamos a intentarlo de nuevo. Ya identificó si usted tiene ese equipo de personas que lo están apoyando, acompañando, vigilando, atendiendo. Y por último, pues ya empezó a hacer esas pausas de decir, Mira, yo creo que en esas pausas es importante porque a lo mejor y necesitamos aprender otras habilidades totalmente. para poderlas aplicar y entonces que nuestro resultado sea diferente en el próximo intento, ¿no? Lupita, yo les compartía en su momento a las predilectas que durante mi etapa en este tema de la pandemia, pues yo tuve que dejar mi establecimiento físico y lo sentí en mi corazón, pero atender a pacientes en línea me llevó a atender pacientes en inglés. Yo nunca hubiera pensado que me iba a ver en esa situación, pero qué rico es saber que uno traspasa esas habilidades y dice, Dios mío, lo pude hacer. O sea que esas dificultades, como tú dijiste, son un trampolín que te impulsan hacia otro estado que a lo mejor no habías contemplado, ¿verdad? Ajá. Pero Dios lo había contemplado. Así es. ¿Verdad? Entonces creo que esa es la parte importante en que la confianza en el Señor, ¿verdad? Nos lo dice la palabra tantas veces que no vamos a ser defraudados. Jamás. El que confíe en el Señor. Y el Señor tiene un plan espectacular para Amén. nosotros siempre. Y Amén. la meta principal es el cielo, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, mientras estamos en el mundo, pues tenemos que tomar todas estas herramientas, buscar esas personas Sí. adecuadas, porque yo creo que también, Gaby, podemos revisar cómo está nuestro entorno y esas personas que pensamos que son nuestra red, ¿verdad? Sí. Analizar si realmente lo son o no lo son. Ajá, porque por mucho cariño que yo te tenga a ti, de repente quizás hay actitudes tuyas que no son las que necesito Así es. en ese proceso, Así ¿verdad? es. No es que te estoy desechando, pero tengo que buscar lo que va a alimentar Así mi es. proyecto, Así ¿verdad? Y vamos a una segunda pausa en la casa del alfarero. Ya regresamos. Veo bendiciones van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no es tan fácil, ya mis fuerzas se agotaron. Quiero que me hagas toda nueva con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero
sintiendo, ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no es tan fácil, ya mis fuerzas se agotaron y quiero que me hagas todo nuevo con tus manos, porque me ahogo, no puedo, hoy siento que muero si no estás aquí. Ven Jesús, tengo el corazón abierto. Jesús, ven y quita este tormento, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven y sana mis heridas. Jesús, ven a completar mi vida, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, tengo el corazón abierto. Jesús, ven y quita este tormento, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven y sana mis heridas. Jesús, ven a completar mi vida, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Continuamos con la casa del alfarero. Bueno, y seguimos aquí en la casa del alfarero. Y yo agradezco la invitación porque estamos viendo un tema espectacular: perseverancia para lograr nuestras metas en este 2023. Gloria a Dios, porque el Señor nos quiere activos siempre. Amén, ¿verdad? amén. Bueno, Gaby, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Es un resumen o nos vas a dar otro tip? Fíjate que yo encontré dentro de, digamos, esta investigación, por así decirlo, de esta enseñanza y de esta instrucción de Dios, algo muy importante. Y es que la perseverancia, Lupita, no es una meta. De hecho, para quienes hemos recibido el mensaje de salvación, sabemos que en el retiro nosotros tenemos una charla que nos alienta el día domingo a cómo perseverar, ¿verdad? O sea que ¿Y la perseverancia es cómo una crecer? parte. Ajá, la perseverancia forma parte del plan de Dios, pero se complementa con el crecer. Entonces es aquí, mis hermanos, donde ustedes tienen que pensar, ok, yo estoy perseverando en este trabajo, por ejemplo, pero lo estoy pasando mal. Ujú. Estoy frustrado. Estoy perseverando en esta actitud en mi familia, en donde me comporto siempre de la misma manera y estoy viendo que mi familia no avanza, que mi situación económica no avanza, que mis hijos están teniendo una vida mediocre porque yo no tengo la perseverancia
y tampoco el ánimo de cambiar mi forma de pensar. La relación, ¿verdad? Tu matrimonio, que es uno de los proyectos de vida más importantes, ¿verdad? Si la pareja no está constantemente evolucionando, se persevera muchas veces en el error. Y es ahí donde quiero traer a conclusión lo siguiente. La palabra de Dios indica que aquella persona que se queda perseverando se vuelve necia. Lupita, ya es un carácter totalmente diferente a lo que donde ya la hablamos. perseverancia ya no es una cualidad. Ya no es una cualidad, ya se vuelve una actitud que no me permite a mí o a usted a evolucionar. Gálatas 3:3 nos dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado con el espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Y me quedé con esta versión porque habla de conceptos que usted y yo, Lupita, ya manejamos. Conocemos. La carne, ¿verdad? La concupiscencia, ese defecto nuestro que hace de las cosas sean No es de borrosas. fábrica, ¿verdad? No es. Sí, o sea, es quizás nuestra humanidad perdida, por así decirlo. Entonces, la necedad, Lupita, es una actitud que no me permite evolucionar. Entonces, si yo quiero lograr una meta, no lo voy a lograr solo quedándome estático, así, esperando a que las cosas vengan, sino que me tengo que volver protagonista. Y mira, Gaby, yo creo que tanto tú como yo hemos vivido esa parte de poder desprendernos de esa necedad y ver qué rico es, ¿verdad? Sí. O sea, de repente nos da miedo desprendernos de ellas porque es como un escudo, es una comodidad. Una zona de confort. Pero cuando salimos de ahí, se abre otras puertas, tu corazón se alegra el de los demás, todo cambia. Totalmente, totalmente. Eclesiastés 10:15 nos dice: el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Lupita, si usted está teniendo una vida de necio, la fatiga es el síntoma que va a irlo a abrazar. Y lo más terrible, fíjense, que yo encontré es que muchas veces eso nos vuelve personas tóxicas. La gente se aleja de nosotros. Mantenemos una irritabilidad, inestabilidad en nuestras emociones. Y queja de seguro. Malhumorados, ¿verdad? Cansados. Entonces, definitivamente los frutos no son nada de lo que Dios está buscando de nosotros. Así que, mi hermano, quizás dentro de toda esta historia de amor de esta comunidad hay muchas personas que estamos cumpliendo año tras año. Bueno, ya estamos bien cerca a toda la cantidad de servicios que inician después del retiro de compromiso y darnos cuenta que va a ser igual que el año pasado, va a ser igual. Nos vamos a seguir viendo en el mismo lugar, en la misma silla. Que súper adecuado es Dios, ¿verdad? De venirnos a hablar antes del retiro de compromiso. Totalmente. Así es. Este es momento de evaluarnos. O sea, y no solo en lo que me exigen, en lo que me piden, en lo que yo no quiero dar, sino que ¿qué es lo que he ganado con mi servicio? Amén. O sea, realmente con lo que yo he dado, ¿qué es lo que he ganado? Sí. Porque cuando nosotros nos damos a Dios, como dice, Él no se queda corto, ¿verdad? Amén. Él no se queda corto y Él te devuelve, te llena, te enriquece. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros personalmente queremos? Amén. Entonces, mis hermanos, el llamado es a que no llenemos bancas, a que no estemos como zombies espirituales cumpliendo, digamos, el llenado de un formulario que identifica nuestra existencia, sino que estemos abiertos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí, para usted en este año. Yo te podría comentar algo. Para mí, un tema que me costó al inicio y que hoy veo el fruto fue, en mi caso, Dios me fue preparando a través del arte, me fue enamorando, me fue explicando sus emociones, yo las compartí, las disfruté y eventualmente cerré un ciclo en el ministerio de arte.
Pero eso no generó en mí una catástrofe, un apocalipsis, sino que era un inicio de otra etapa, en donde ahora me estoy desarrollando como maestra, y es quizás algunas de las historias que muchos hermanos pueden estar compartiendo conmigo el día de hoy. O sea, el Señor nos invita a que nuestro servicio no solamente nos haga sonreír para la foto, sino que de repente el objetivo es que seamos excelentes hijos de Dios, seamos seres humanos valiosos, seamos ciudadanos de este país que aporten, que sean entidad de la palabra de Dios, Lámparas, ¿no? lámparas, luces, y por supuesto que seamos capaces de reflejar el ejemplo de Cristo. Aquí viene San Pablo nuevamente, ¿verdad? Y cómo él tenía ese precedente bien claro y cómo él aconsejaba a ese pueblo recién convertido a través de esas cartas. De hecho, Lupita, si tú viste la película de San Pablo, te das cuenta que ese hombre fue evolucionando. Así es. Y a eso nos llama el Señor, o sea, Amén. por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Y eso no se terminó el día de nuestro retiro, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a un retiro de compromiso, nuevas criaturas en Cristo. Así ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros este año? Amén. Y más que una demanda, lo que Él quiere es un crecimiento. ¿verdad? Sí. Un crecimiento que nos acerca a la meta, que es el cielo, Amén. siempre. Y a poder llevar de su palabra a todas las naciones. Amén. ¿verdad? Y no nos veamos en el mismo vestido, sino que veámonos renovados. Así Y es. ese es el llamado a todos los hermanos que han estado quizás un poquito apagaditos en las cuevas, seguros, a que salgan, a que notemos que ya en efecto nuestra realidad ha cambiado, pero hemos aprendido cosas que antes no habíamos considerado. Entonces, agarremos las cosas con mucha más quizás emoción, y démonos cuenta que los proyectos de Dios siempre nos van a llevar a feliz término. Amén. Y mira, me encanta esa parte que decís, porque no hay que confundirnos los que están en la cueva, porque yo puedo estar aquí en la casa del alfarero, delante de todos hablando, y quizás estoy en una cueva también, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el momento de evaluarnos y de decir, ¿por qué estoy en la casa del alfarero? Sí. ¿Qué quiere el Señor conmigo? Aquí, poniendo mi ejemplo, pues, ¿verdad? Claro. ¿Qué quiere el Señor conmigo aquí en la casa del alfarero? ¿Soy feliz? Sí soy. Aquí en la casa del alfarero lo soy, gracias al Señor. Pero así es como todos deberíamos sentirnos, a donde el Señor nos ha llamado felices y plenos de poder entregarnos con los dones que Él nos ha dado, cultivados quizás a través de diferentes maneras, así como el Señor en el arte nos ha cultivado, Amén. nos ha mostrado el consuelo, ¿verdad? Sí. Cómo es de importante el Sí. consuelo, que todos deberíamos ser consoladores, Amén. ¿verdad, Gaby? Dios nos permite caminar por ese camino para ayudar a otro que Amén. está ahí de repente, quizás en el suelo y sin esfuerzo, no sin esfuerzo, sin fuerza, Sin fuerza. ¿verdad? Para que sea nuestro brazo el de Dios el que lo levante Amén. y lo anime a seguir caminando. Y eso es lo que hoy, aquí en la casa del alfarero, pues gracias, Gaby, por venir con No, nosotros, un ¿verdad? gusto, Y como contanos, esta enseñanza la llevaste a las predilectas, ¿verdad? Sí, a ella fue, digamos como que la dedicación inicial fue hacia ellas, pero eventualmente, pues, no sé si lo sepan, pero las predilectas comparten este mensaje en YouTube, en su canal de YouTube, y entonces de repente encontré otros hermanos que me preguntaron, mira, escuché este tema y me di cuenta que no era solamente un mensaje Sí, no para era las exclusivo, predilectas, ajá. sino que debía de ser algo que podía compartir con los hermanos y que obviamente iban a ser un granito, un abono importante justamente ahorita por la época del año y porque la mayoría de nosotros está emprendiendo cosas. Así Y es. qué El mejor- mundo ha cambiado. Qué mejor que aprenderlo de la mano de Dios. Y el Señor, Gaby, personalmente, ¿qué es lo que habló a tu corazón con esto? Y bueno, vamos aquí a conocer de Gaby y su Sí. corazón. Y al final, pues, la oración para Amén. nuestros hermanos. Pues miren, yo uno de mis testimonios que puedo dar es de que
en efecto, o sea, el tema, por ejemplo, de esta comunidad y del Ministerio de Arte, a mí me mantuvo en una actitud, todo es posible. Así es. O sea, Una idea transformada en un evento como los aniversarios en donde hemos estado celebrando toda la comunidad y ver plasmada de una idea, meses de ensayo y luego ver nuestra puesta en escena. Y quizás ni siquiera es en el momento que está pasando, sino que de repente es la revisión del video la que determina ese wow. Lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque una de las cosas que yo sentí que esta enseñanza me estaba interpelando, me estaba preguntando, me estaba cuestionando, es por qué Gaby siente en los proyectos de la comunidad algo que fluye tan rápido y tan fácil y ya tal cual. ¿Y por qué de repente yo encuentro dificultades en mis proyectos personales o inclusive en mis proyectos como profesional? Y miren, Lupita, yo encontré que la limitante más grande en mi cabeza era el dinero. Era el dinero, y ese fue el llamado de atención que el Señor me dijo, vení, vamos a solventar esta parte. Y yo te voy a decir, el dinero es un vehículo, es una herramienta, pero tenés que dejar tu adoración a eso, porque cuando nosotros le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo, esperando una remuneración física, monetaria, entonces empezamos a darle al dinero un valor más grande, inclusive de nuestras familias, de nuestro tiempo de calidad y obviamente de todo lo que podemos llegar a sentir. Entonces para mí fue un llamado de atención, fue un momento de confrontación con mi papá. Yo le dije, papá, ayúdame a administrar, dame un nuevo concepto del dinero para que yo pueda sentir esta fluidez que tú me has demostrado en la comunidad. Fuera. Una oración preciosa. Y que me imagino el Señor está respondiendo. Amén. En tu vida, ¿verdad? Amén. Bueno, pues, y mira, ¿quién era Madre Teresa? Es la que dice, ¿verdad? Por el dinero no se preocupen, que no hay. Así que, pero tenemos a un Dios poderoso, dueño Amén. del mundo y de todo lo que existe. De todos ¿verdad? los recursos. Así es. Entonces, Gaby, pues te pido que oremos por nuestros hermanos. Claro con lo que que el Señor ahora te ha inspirado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí quienes te invocamos, no solamente con conocimiento, sino que con amor. Te invocamos a ti porque sabemos que estas palabras han sido tu visita, tu audiencia. Tú has querido en esta tarde venir a visitar a estos hermanos a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, a brindarles justamente esos elementos, esos ingredientes que necesitan para echar a andar sus proyectos. Yo te pido en esta hora que tú bendigas cada uno de los proyectos que mis hermanos tienen, tanto individuales, profesionales o en el servicio que le prestamos a esta comunidad, para que cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas podamos encontrar el camino certero para lograr el único objetivo que tenemos, que es hacer tu voluntad. Queremos aprender a hacer tu voluntad. Haz esta tarde que el Espíritu Santo se vuelva ese consejero fiel, esa voz dulce, esos altos que nos permitan recapitularnos y centrarnos no solamente en lo que nos dicta el mundo, con ese ruido, con esas señales tan tergiversadas, sino esa armonía, esa paz, ese ejemplo de Cristo, y sobre todo que el don de la perseverancia nos acompañe desde este momento hasta que finalicemos este año y que podamos darle gloria a Dios en nuestras asambleas, que podamos cantar
en nuestras asambleas, en nuestra misa, que podamos dar testimonio a nuestros hermanos, a nuestras familias, en nuestros trabajos, que seamos luz, porque todo esto, Señor, es para tu gloria. Gracias te damos por este programa, por la Casa del Alfarero y por todo lo que tú haces a través de la radio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gaby. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles en la Casa del Alfarero. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan